Como bien leías en los mensajes, está dando bastante que hablar. Me encontré con algunas personillas por allí que también me dieron su opinión sobre este tema de la competencia en la pareja. Y tenemos a la especialista que nos va a orientar sobre cómo, bueno, mediar entre las dos personillas que están justamente rivalizando por alguna tarea. ¿Cómo estás, Silvana? Buenos días. Pensé que ibas a decir la experta en competencia en la pareja y ya No. sonaba como raro. Acá somos todos santos. Claro, exactamente. Bueno, feliz Día del Padre. Muchas gracias, Además, Silvana. en este momento donde Muy amable. el lujo de haber podido escribir sobre eso es una agradezco. maravilla, ¿no? Te Hacer agradezco. algo con esto que nos pasa, que además tiene que ver también con este tema, ¿no? Yo creo que pocas veces somos conscientes de cuánto competimos y de cuánto estamos demasiado abocados a ver quién domina en la pareja. Muchas veces latentemente, no somos tan conscientes, pero es algo que puede llegar a perjudicar y puede llegar a alterar la armonía de la pareja y después generar salidas, porque cada uno lo vive de maneras diferentes, ¿no? Cómo cada uno soluciona esta competencia o este tironeo por el poder va a dar lugar a acciones en cada uno diferentes, ¿no? Entonces, me parece un tema interesante. Arranquemos ahora. también por los asuntos básicos, por los que más competimos en pareja, ¿no? Por ejemplo, para llamar la atención, hay parejas que compiten en ese plano, ¿no? ¿Quién es el más popular? Otros en el plano económico, otros en la crianza de los hijos. O se da generalmente cuando es una pareja competitiva en todos los ámbitos. En realidad, la competencia, como decía recién Cristian, antes de salir al aire, es algo que siempre está en juego y también no tiene por qué darse de una forma negativa o siempre ser perjudicial. Los excesos y el enquistamiento en determinadas posiciones dentro de la pareja, que ahora vamos a hablar de eso, es lo que a veces terminan tornando un problema, algo que naturalmente se da. ¿Por qué digo naturalmente se da? Porque la competitividad aparece desde muy tempranos tiempos. Ya uno lo ve en los niños, cuando yo trabajo con niños hace años, los ves en las instituciones educativas compitiendo por el juguete, por la atención de la maestra. Cómo esto después se sigue dando va a depender mucho también de lo que se hace en el entorno familiar con esto. Los hijos que son miembros de familias donde la competencia es algo intenso, demasiado valorado, probablemente estén identificados con ese modelo y después trasladen a otros ámbitos. No todos los niños son igualmente competitivos y uno lo ve después cómo se traslada esta cuestión al tema de los pares y muchas veces en la adolescencia esto también se potencia. Cómo se traslada esto a la pareja va a depender de cómo transitemos esto previo y también de cómo hayamos podido tener modelos de identificación con los cuales no necesariamente uno tiene que tener ni la razón ni sentir que es dueño del poder para poder estar feliz y tranquilo en las relaciones que establecemos, ¿no? Ahora, por lo que venís diciendo, se desprende que en realidad si somos naturalmente competitivos, no debe haber pareja que no compita en algún punto de su convivencia. Totalmente. Lo que pasa es que, para empezar, cuán conscientes somos de esto, porque el tema no es tener dificultades o poner en juego situaciones que terminan generando conflicto. El tema es cuán conscientes somos. Si yo estoy metida en una cuestión de competencia con mi pareja y cuando eso sube de tono, paramos y ninguno admite esto, ahí es donde empieza a ser un problema. Si uno realmente para y puede comunicar y puede decir, sí, mira, a mí me pasa que cuando a vos te va bien económicamente y sos el que más plata traes a la casa y yo siento que eso no lo voy a alcanzar nunca, me siento en una situación de baja autoestima, me siento que no voy a poder nunca estar a la altura de lo que estás tú y eso me genera mucha frustración. Pero eso es más de estatus, pero hay competencias que de repente no tienen que ver con cosas cotidianas que capaz que no tienen tanto que ver con la afirmación. Totalmente. Cuando decías recién en qué ámbitos, uno de los terrenos donde uno empieza muchas veces a ver por primera vez la competencia franca, como decía la televidente, la competencia franca, buenísimo. Claro, es en relación a la crianza, ¿no? Porque cada uno viene con un librito. Como siempre hablamos acá, armamos una pareja donde muchas veces las diferencias de estilos y de historias familiares resultan encantadoras hasta que llega una personita al mundo que nos encuentra como juntos, donde no podemos, como decimos en chiste, tener un novio desordenado es a veces hasta encantador porque sentís que le resolvés la vida, o tener un novio con una familia muy de juntarse los domingos, al principio nos encanta, nace el hijo y eso nos empieza a resultar tedioso, el desorden nos empieza a molestar, o sea, nace el niño y muchas veces esta competencia se transforma en un problema. Digo, ¿quién es el que sabe cómo criar? ¿Quién es el que sabe cuáles son los peligros que realmente hay que atender cuando el niño empieza a caminar? Hay uno que se asusta. ¿Quién tiene la posta en todos los temas, bueno, ¿no? ese es un terreno. Otro terreno donde se ve claramente la competencia es a nivel laboral.
porque hay uno que generalmente trabaja más horas, entonces ahí también uno empieza a decir, bueno, vos estás en casa, deberías encargarte más de otras cosas, yo soy el que estoy más horas afuera de casa, el que gano más. Es un tema que lastima mucho a veces al otro miembro de la pareja, porque realmente una cosa que es real, y no por ser feminista, es que la remuneración femenina generalmente es más baja que la de los hombres. Si bien hay mujeres que ganan muy bien y sabemos que muchas veces para tener un sueldo importante implica una resignación a roles femeninos típicos como es estar más en casa, encargarnos de cosas del hogar. Entonces todo eso muchas veces genera competitividad y no siempre es bien vivida por los miembros de la familia, no de la pareja. Hay gente que igual dice acá, viste en los mensajes, acá, Cristian, sí, que no compiten, sí, que se gente complementan. Que por suerte y por ejemplo, no pueden ir de la mano complementarse con competir, porque acá una televidente dice, no compito, nos complementamos. Pero capaz que perfectamente puede coexistir. Eso cada uno siente de maneras distintas, quizá el que siente que no compita realmente lo logre. Cuando hablamos de competencia, no solo es esa que se nota. A veces es simplemente, por momentos, no sé, definir qué es lo que se va a comer, en qué se va a gastar lo que se ahorró. O sea, no es tan visible y se puede resolver de forma complementaria. Pero tiene que ver un poco con el poder, con la última palabra. Sí, sí, absolutamente. También, porque digo, también es como hablábamos más temprano. Ahí, hoy por hoy, los vínculos amorosos son mucho más, si se quiere, democráticos, mucho más repartidos también las tareas y los roles. Y eso lleva muchas veces, claro, es como vos decís, a que cada uno tenga su teoría y al final cuál es la que va a estar por encima de la otra. Es que en realidad son percepciones, todo terminan siendo percepciones de cómo se manejan las cosas. Por eso es importante comunicar, es importante aceptar que nosotros podemos tener una visión sobre cualquier situación que depende de nuestra historia, de nuestras necesidades en el momento que estamos viviendo, que no hay una sola verdad. Que entonces desde ese lugar más humilde se puede concertar, se puede conversar. El problema es cuando a lo largo del tiempo una pareja realmente, y se ve mucho, hay uno que domina y el otro que acepta, uno que define y el otro que queda sumiso, nunca se llega a buen puerto. ¿Por qué? Porque hay un sufrimiento permanente y a veces se genera una depresión en la persona que viene aguantando situaciones de sumisión y otras veces se genera que las frustraciones se vuelcan hacia algún lado. Entonces, por ejemplo, si uno está permanentemente sometido a otro, en algún momento eso lo va a cobrar. A veces tratando de controlar, tratando de generar un control permanente de lo que el otro hace cuando no está con nosotros, de querer saber con quién está hablando cuando está hablando por teléfono, a quién le mandó un mensaje, qué va a hacer cuando salió con sus amigos a comer un asado. O sea, se traslada el intento de controlar por sentir que no controlamos nada o que nos están dominando a otros ámbitos. Y ahí empieza a haber otras situaciones más complejas, ¿no? De buscar otros espacios. Voy a arriesgar un juicio categórico que desmiente algunos mensajes de los televidentes. Yo creo que es inevitable la competencia. Y si lo llevo al terreno futbolístico, si todos los partidos fueran amistosos, el fútbol sería muy aburrido. Sí. Entonces, claro, o si en carnaval, por más que a veces reneguemos, ¿no? del aspecto de la trascendencia de la competencia, si no hubiera de repente un premio al mejor espectáculo, andás a ver si todos se arman con sus mejores recursos para darlo de todos modos. Y yo creo que también la competencia puede tener su lado bueno en el caso de la pareja. Sí. Salvo que por supuesto sea... Sobre todo creo que volvemos generalmente al mismo lugar, creo que con los años vamos a lograr transmitir fuertemente esto. Tiene que ver con que uno sienta que el espejo en el que debe mirarse es el otro. Cuando uno cree que es el otro el que nos construye y que tenemos que funcionar en relación a lo que el otro hace, es como que nos quedamos con las manos vacías. Yo creo que el consejo, por decirlo de alguna manera, no nos gusta dar consejos, pero un poco orientando en este tema es, cuando uno está frustrado porque siente que está en inferioridad de condiciones con respecto a otro, está mirando poco lo que necesita. Cuando a ti te pasa eso, primero tenés que ver, bueno, yo estoy feliz con la vida que estoy haciendo, en lugar de estar mirando todo el tiempo lo que hace mi pareja y sentir que entonces él o ella puede más que yo, ella sabe más, estamos viendo qué nos pasa a nosotros, estamos contentos con las elecciones que hacemos, estamos frustrados porque hay algo de nuestra vocación que no estamos haciendo, cómo podemos encontrar un lugarcito. Porque ahí hay otro tema importante. La intimidad, que es lo que se pierde muchas veces a nivel de pareja, hace que querramos saber todo del otro y sentir que dominamos al otro. Hay que preservar espacios de intimidad donde nos preguntemos qué nos pasa a nosotros y si estamos contentos con la vida que estamos haciendo. Y eso no implica un cambio absoluto. Claro. Porque atrás de esa pregunta a veces
hay tanto miedo de sentir que se nos va a caer toda la estantería si nos preguntamos algo. Y la estantería tiene muchos cajoncitos, hay cajoncitos que se pueden mover sin cambiar el mueble entero. Y eso tiene que ver con Pero viste uno, cómo ¿no? hay una concepción, vamos a ponerlo así en este término generalizado, un poco machista, ¿no? Que obviamente sigue estando presente, que es esa cosa de la propiedad del otro, ¿no? El otro como algo que nos pertenece, en esa cosa del control. Pero volviendo al tema de la competencia, ¿no pasa también que los hombres, de alguna forma, con esta mujer mucho más avasallante, ¿no? La mujer de hoy, independiente económicamente, lo sufran más como una amenaza, eso de querer estar siempre en una igualdad de condiciones en todos los terrenos? Claro, pero lo que pasa es que si lo tomás desde ese lugar de igualdad de condiciones, volvemos a situarnos en el terreno de estar comparándome con el otro. Cuando alguien es avasallante, no está bien en ningún ámbito. No está bien tampoco en el ámbito de la crianza de los hijos, en la relación con los compañeros de trabajo. Yo creo que no pasa por un tema de ser avasallante, pasa por tratar de satisfacer lo que a nosotros nos hace felices. Y ahí no es necesario ser avasallante con nadie. Avasallante es el que intenta sobrepasar al otro o invadir el terreno del otro. Es bastante complejo porque en el fondo, claro... Son delgadas líneas. Claro, siempre tiene que ver con satisfacer lo que a nosotros nos gusta sin perjudicar al otro. Si uno está criando hijos chiquitos, es difícil que podamos realizarnos absolutamente en nuestra vocación, porque es incompatible prácticamente. Ahora, que lo tengamos presente, que sepamos que lo postergamos un tiempo, que reservemos algún pequeño espacio para poder vivirlo, eso también hace que uno se sienta como más aliviado. No meterse absolutamente en lugares que nos dejan como estáticos, tanto en la competencia, en esa resignación de los espacios personales. El tema de la pareja es un tema muy interesante. Creo que si no nos ayornamos y empezamos a pensar otras salidas, las parejas de hoy nos van a caminar por arriba porque hay modelos de parejas que ya no están funcionando. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo esta cuestión del poder, de sentir que uno tiene que estar viendo qué es lo que el otro está haciendo. ¿Del que lleva los pantalones? Pero es que no... Esa expresión muy característica de... Lo que pasa es que yo te escuchaba recién, vamos a pensar, ¿cómo nos venden, entre comillas, la historia del amor? Cuando tú decís lo del poder, soy tuya, esa sensación que además en algún momento hasta es muy seductora, de estar a merced del otro y que el otro sea todo para nosotros, porque es la fantasía, sobre todo que nos lleva a lugares de amor idealizado. Tenemos que ser conscientes que es divino para disfrutar lo bueno de eso. Porque es muy lindo sentir eso y el amor, bueno, hay una parte donde el poder en ese sentido se juega y es intenso. Ahora, creérnoslo y abusar de eso, claro, ya empieza a ser otro terreno. Y lleva otras consecuencias. Y lleva otras acciones que... Bueno, pero conclusión, uno está ahora, ponele que se pone a pensar cada uno en su casa, bueno, ¿qué hacemos con esto? Reconoce en este ámbito, en este plano, el diálogo... Primero con uno mismo. Primero, preguntarnos a nosotros, cuando estamos sintiéndonos con baja autoestima, cuando sentimos que estamos sometidos o cuando sentimos realmente que dominamos, que estamos permanentemente mandoneando y diciendo lo que el otro tiene que hacer y sintiendo que tenemos el poder. O peleando por el amor de los hijos. Exacto. Igual, porque a veces son cosas... Y ojo cuando nos separamos, además, ¿no? Claro, por eso, ahí, por ejemplo, ahí es donde se ve mucho más claramente. Primero, entonces, preguntarnos cómo estamos nosotros en relación a estos temas. Cuando tengamos un poco claro si lo que hay es frustración, si nos sentimos frustrados y por eso salimos a querer dominar lo que no dominamos en nosotros mismos, entonces ahí sí empezar a comunicarle al otro. Claro, y antes de ir al corte, nosotros que somos una dupla laboral. Ya somos una pareja televisiva. ¿Competimos vos y yo? Y vamos a hablarlo en la pausa. Vamos a hablarlo. Pero está Silvana acá, porque... No, yo ahí no me meto porque quiero volver. Al sol así, de forma tan pública. Ay, yo con la Sol compito. Yo en la cocina es el único ámbito donde realmente tengo bueno, si realmente competís, la semana que viene te quiero ver con un vestido así, a ver si realmente te animás. Mira, en realidad competimos, pero siempre gana Cristian. Te voy a decir una cosa. A ver, Cristian. A mí, el a ver si te animás me ha llevado a sitios... Puedo retirar lo dicho, mientras lo decía, no lo recordé algunas situaciones. Claro, no soy la persona adecuada para ver si te animas. Pero vamos a esperar a que venga un poco más de calor. Claro, hay una respuesta que soluciona todo y nos vamos a la pausa. Vos decís sí, querida. Y ya está. Querida. Y tenés la última palabra.